Yo iba saliendo del cuarto de mi hermana cuando lo vi, parado en el pasillo, a unos metros de mí. Era altísimo, delgado, con un vestido viejo y una peluca mal puesta, con la cara demasiado blanca, con los labios pintados de rojo. Me miraba como sorprendido, sin parpadear, aunque entendí demasiado tarde que no podía parpadear. Él no tenía párpados. Muy buenas noches, comunidad. Les agradezco de nueva cuenta estar aquí, listos y listas para escuchar, y espero encontrarles el mejor humor para adentrarse en historias de fantasmas, pero si no, para eso estamos aquí, para que por un momento se les olvide el mundo y se escapen a otro plano, el de lo paranormal, donde ninguno de los problemas que les quitan el sueño importan. Esos se quedan allá afuera. Dedicamos este episodio a toda la gente que viva o haya vivido en una casa embrujada, y por más pequeña que sea, les invitamos a compartirnos su historia. Es momento de apagar la luz y dejarse llevar, porque, ya lo sabes, ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, me llamo Camille y llevo escuchándolos desde octubre de 2024. Hoy quiero contarles algo que vivimos cuando era niña. Algo que nos pasó a toda mi familia, pero que yo viví de una forma que todavía me pone nerviosa. Yo sinceramente creo que nunca voy a dejar de tener miedo a la oscuridad. Un miedo incontrolable a la oscuridad. Yo nací en Cadereyta, pero crecí en Monterrey. Y cuando tenía 9 años, mis papás compraron una casa nueva. Bueno, nueva para nosotros, porque en realidad era una casa adjudicada. De esas que el banco quita porque los dueños no pueden seguir pagando y luego las vende mucho más baratas aunque todavía están en juicio. Para mis papás fue una oportunidad. Mucho más grande que el departamento donde vivíamos y ya no cabíamos, y en una colonia más tranquila. Era una casa que jamás hubiéramos podido comprar a un precio normal. El día que nos mudamos, cuando empezamos a llevar nuestras cosas, los vecinos fueron amables, pero decían cosas raras. Una señora ya mayor con el cabello blanco y lentes enormes nos llevó de comer, y mientras mi mamá le daba las gracias, le dijo bajito: ojalá que los dueños no vuelvan. No eran buenas personas. No explicó más, y así fue con varios vecinos. Todos parecían aliviados de que otra familia viviera ahí. Al principio todo fue normal. Tan normal y tan raro como puede ser mudarte a una casa que aún huele a ajena, que aún tiene el olor de la familia anterior. No un olor feo ni desagradable, pero no olía nuestra. Yo siempre tenía una sensación extraña que no quería decirle a mis papás. No sabía explicarlo bien y no quería que ellos sintieran que yo estaba viendo algo negativo de la casa que con tanto esfuerzo acababan de comprar. Además, supongo que el hecho de que poco a poco mis papás nos fueron contando que los anteriores dueños no se habían ido por las buenas, alimentaba mi sensación de que la casa de alguna forma nos rechazaba. El banco los sacó a la fuerza. Sacaron todas sus cosas a la calle, muebles, ropa, hasta las fotos familiares. Y eso lo vio toda la cuadra. Mi papá decía que nosotros no teníamos la culpa, que la compra era completamente legal, pero a veces lo veía quedarse callado mirando la puerta, como si esperara que alguien tocara en cualquier momento, reclamando lo que fue suyo. La primera vez que pasó algo raro fue una noche en la primera semana ahí. Yo ya estaba acostada y escuché pasos dentro de la casa, no en la calle, no en el patio, adentro. Unos pasos lentos, con un arrastre raro, como si alguien no pudiera levantar bien un pie. Pensé que era mi hermana Odette. Ella estaba en la prepa en ese entonces, pero cuando me asomé vi que su puerta estaba cerrada, y los pasos siguieron por un rato más, pasos que se detenían justo afuera de mi cuarto. A los pocos días mi papá dijo en el desayuno que había escuchado ruidos dentro de las paredes, como si algo rascara desde adentro. Lo dijo sonriendo, que seguro eran ratones, pero mi mamá no sonrió.
Lo peor fue lo de la puerta de la azotea. Esa puerta está frente a unas escaleras en obra negra que dan hacia el tercer piso que nunca se construyó, en una parte aislada de la casa que solo usamos para subir a colgar ropa. Una noche todos estábamos viendo televisión cuando escuchamos que la chapa se movía, como si alguien intentara abrir desde afuera. Subimos corriendo, pero no había nadie, y no podía verlo. La azotea es muy alta en comparación con las casas vecinas, y hay varios metros de distancia entre techo y techo. Era imposible que alguien se metiera, que alguien saltara. No había, pues, forma de que alguien hubiera estado al otro lado de la puerta. Mi papá trató de bromear diciendo que eso nos pasaba por comprar una casa tan barata, pero nadie se rió. Yo menos, porque aunque en ese momento no lo sabía, eso apenas era el comienzo. Entre semana mi rutina era casi siempre la misma. Mis papás pasaban por mí a la escuela y me llevaban al trabajo de mi mamá. Ahí me quedaba un rato hasta que salía mi papá, y luego nos íbamos juntos todos a casa. Bueno, todos menos Odette. Ella estaba en la prepa y llegaba sola, directo a la casa. Así que por lo menos unas horas al día, ella se quedaba completamente sola ahí. Desde la primera semana, cada vez que llegábamos, escuchábamos que alguien corría por el piso de arriba en cuanto abríamos. El sonido era muy claro. Pasos apresurados intentando esconderse, que iban desde la azotea o el tercer piso sin terminar. Bajaban a toda prisa por las escaleras y terminaban en su habitación. Y luego, silencio. Mis papás pensaban que Odette estaba haciendo algo que no quería que viéramos, que tal vez espiaba al vecino de enseguida, un muchacho que desde que llegamos se le hizo guapo, que vivía con su familia y que, según mi hermana, no estaba tan mal. Y eso, traduciendo el lenguaje de mi hermana, es que le encantaba. Pero como no lo veían como algo grave y ella era muy tímida, nunca la molestaban por eso. Pero un viernes pasó algo distinto. Habíamos pasado al súper antes de llegar, así que mis papás se quedaron afuera sacando las bolsas del coche y yo me adelanté para abrir la puerta. Apenas metí la llave, escuché los pasos de nuevo. Alguien bajando de la azotea al segundo piso, corriendo desde arriba, pero ahora pisando muy fuerte. Y luego, un portazo. Me asomé por las escaleras, todavía desde la planta baja, y la vi. La vi pasar corriendo, pero caminaba raro. Levantaba mucho las rodillas y pisaba con fuerza, como si estuviera exagerando cada paso, casi caricaturesca. ¿Y ahora tú, por qué corres como payaso?, le pregunté desde abajo, casi riéndome. No contestó. Solo escuché que se cerró su puerta otra vez con un golpe. Cuando mis papás entraron, les dije que Odette estaba rara. Pero mi mamá me miró como si no entendiera y me dijo: ¿Tu hermano no está? Pidió permiso para quedarse a dormir con sus amigas en la casa de Carolina. Yo me quedé callado unos segundos. Luego les conté lo que había visto, y mi papá frunció el ceño sin decir nada y empezó a subir las escaleras. Apenas puso un pie en el segundo piso, todos lo escuchamos, pasos corriendo por el pasillo de arriba, golpeando el piso con fuerza, de un extremo a otro. No eran pasos que se quisieran esconder, eran pesados, con rabia. Mi papá se quedó quieto, mirando hacia la oscuridad del pasillo. Cuando bajó dijo que no vio nada, que todavía estaba como encandilado por las luces blancas de la cocina, pero que sí sintió algo. Dijo que sintió como alguien le pasó al lado, rápido, que sintió el viento de cuando alguien corre junto a ti. Nos asustamos, subimos juntos, revisamos cuarto por cuarto, hasta la azotea y la parte en obra negra, y no encontramos nada. Ni una puerta abierta, ni una ventana forzada. Nada. Pero sabíamos lo que escuchamos, lo que sentimos. Yo sabía lo que vi. Cuando pienso en todo lo que pasó, creo que lo que más me asusta no es lo que yo vi, sino lo que estaba viviendo mi hermana sin que nadie se diera cuenta. Pasaron unas semanas después de lo que les conté antes, y Odette todavía parecía normal. Iba a la prepa, salía con sus amigas, se reía en la mesa.
Pero un día Carolina, su mejor amiga desde la secundaria, llamó a mis papás. No la conocíamos mucho, pero se escuchaba preocupada. Les dijo que Odette había cambiado mucho desde que nos mudamos ahí, que a veces le contaba cosas raras, que primero le dijo que había una voz que le hablaba por las noches, desde debajo de la cama. Luego empezó a escucharla casi todo el día, siempre desde un lugar oscuro. A veces a media tarde, la voz le pedía que se acercara a un armario, que entreabriera la puerta, y desde adentro le decía algo que tenía que hacer. Por supuesto que mis papás no le creyeron del todo a Carolina. Pensaron que eran cosas de adolescentes o que tal vez ella exageraba. Pero Carolina insistió y dijo: por favor, nada más hagan algo. Vayan a revisar el cuarto de Odette cuando no esté. Solo eso les pido. Vayan a revisarlo. Revísenlo todo. Y me van a entender. Ese fin de semana mi hermana salió y mis papás aprovecharon para entrar a su cuarto. Yo me quedé detrás de ellos, mirando por la puerta, pero luego también entré. Odette tenía baño propio. En cuanto entraron y prendieron la luz, nos quedamos en silencio. Todo el lavabo estaba cubierto de cera derretida. No hablo de unas cuantas gotas, eran capas gruesas que corrían hasta el piso. Había velas acabadas por todas partes y 3 velas encendidas frente al espejo. En él, entre el humo y las gotas de cera que habían salpicado el vidrio, había dibujos extraños, símbolos que ahora no puedo describir bien, como si mi memoria los hubiera borrado. Cuando Odette volvió a casa, mis papás se la enfrentaron. Al principio lo negó todo, pero al final se echó a llorar, pero al final no aguantó. Dijo que le hacía caso a esa voz para que no nos lastimara, y luego les pidió llorando: por favor, no apaguen las velas frente al espejo. Dijo que si se apagan, todos vamos a sufrir las consecuencias, especialmente Camila. Necesita las velas frente al espejo para poder ir y venir. Mis papás, pensando que era una crisis psicológica o psiquiátrica, decidieron mandarla a casa de mi abuela, donde vivía un tío que es psiquiatra. Así estaría cuidada, supervisada y lejos de esa casa que le estaba haciendo tanto daño. Mi familia es muy unida, sobre todo en este tipo de crisis, así que la recibieron con todo gusto y nos pidieron que no nos preocupáramos, que estaría bien. Ese mismo día, después de llevarla, volvimos y mis papás apagaron las velas. Me acuerdo bien que yo me quedé limpiando, raspando la cera del lavabo, mientras ellos bajaban a llevar la basura. Ahí fue cuando escuché algo muy raro. El sonido de algo que salía de debajo de la cama, detrás de mí. Muy despacio, pero con un peso real. Se me erizó todo el cuerpo. Quise correr, gritar, pero me quedé nada más congelada. Me obligué a voltear hacia la puerta para salir y vi que el cuarto estaba vacío. Eso me dio valor para dar un paso hacia afuera y correr, pero cuando llegué al pasillo, a unos metros parado, había algo espantoso. Había algo que parecía un hombre muy alto, flaco, con un vestido viejo descolorido. Llevaba una peluca mal puesta y la cara era demasiado blanca, como con mucho maquillaje. Los labios pintados de rojo, pero todo alrededor también estaba manchado del mismo color, como si se hubiera embarrado pintura o sangre por toda la boca. Lo peor fueron sus ojos, porque se veía como si no tuviera párpados. Me miraba fijamente, como sorprendido de verme ahí, y de repente salió corriendo hacia las escaleras que subían a la azotea. Los pasos eran rápidos, desesperados, pero subiendo mucho las rodillas. Y no recuerdo nada más, solo que desperté en la sala, con mi mamá sentada a mi lado y mi papá dándome aire con una carpeta. Me había desmayado. Cuando les conté lo que vi, mi mamá se volteó hacia mi papá y le dijo: ¿ves? Te dije que eso sí anda aquí, que no es imaginación.
Resulta que ella también lo había visto, aunque nunca nos dijo nada a mi hermana y a mí. Solo mi papá, que no había terminado de creerle. Siento que si necesitaba las velas para ir y venir, al apagarlas, se quedó de este lado. Y mis papás se quejaron muchísimo por meses con los de la agencia de bienes raíces, pero no pudieron hacer nada. ¿Qué diablos iban a poder hacer? Solo nos aseguraron que no tenían nada que ver con los antiguos dueños. Pero, bueno, creo que no hay ninguna garantía en contra de que no existan fantasmas. Al final nos quedamos con esa casa porque, les repito, fue una magnífica oferta comprarla por ese precio, pero nos mudamos. Desde entonces se renta, pero nunca han tenido un inquilino que renueve el contrato. Todos se van en cuanto pueden, aunque mis papás le ofrecen un precio muy razonable, por debajo de lo que están las casas de la zona, aunque sean más pequeñas. Lo último que me dijo Odette, y esto fue ya muy recientemente sobre esa casa, fue algo que me dejó con una sensación extraña. Un día, hablando de herencias y tal, me dijo: el día que mis papás lleguen a faltar, esa casa es para ti. Yo no pienso volver ahí. Hola comunidad, me llamo Javier y les escribo desde León, Guanajuato. Esto me pasó hace unos años cuando me mudé con mi esposa y mi hijo de 8 años a una casa en el centro histórico. El dueño nos explicó que era una construcción antigua, de más de 100 años, pero que había sido remodelada recientemente. Estaba en la calle de número a unos pasos de la esquina. La renta estaba por encima de lo que teníamos contemplado, pero siempre fue un sueño mío vivir ahí, en esa zona, y aunque la casa tenía detalles viejos, como pisos de madera, techos altos, ventanas de hierro, nos encantó a los tres. El cuarto que iba a ser de mi hijo estaba al fondo, junto a un pequeño patio interior. Al entrar, lo primero que noté fue que habría que limpiar muy bien las paredes, pues estaban llenas de frases escritas a lápiz. No eran garabatos de niños ni insultos. Eran frases cortas. Ya casi. No abras. Es de noche. Intenté limpiarlas, pero no pude. Pensamos entonces que sería cosa de pintar la pared y ya. El primer fin de semana pintamos todo el cuarto con 2 manos de pintura nueva. La primera noche dormimos tranquilos, pero a la mañana siguiente las frases se habían vuelto en los mismos lugares, como si nunca hubiéramos pintado. Al principio pensamos que tal vez la pintura no había cubierto bien, que con la humedad y la luz se transparentaban las marcas viejas. Decidimos lijar toda la pared a fondo, dejarla lisa y pintar de nuevo. Esta vez funcionó. Por un día. La segunda mañana las frases habían regresado, pero ya no eran las mismas. Ahora eran más largas. Dile que no salga. Quítalo de ahí. No vayas a dejarlo solo. Lo que me heló fue darme cuenta de que siempre hablaban dando una especie de indicación, y siempre parecía que podrían ser sobre mi hijo. Mi esposa me pidió que no le dijera nada para no asustarlo, no sugestionarlo ni meterle ideas, pero él empezó a hacer comentarios muy extraños. Primero decía que soñaba con alguien que le hablaba desde la pared, con una voz bajita, lenta, como si costara trabajo pronunciar cada palabra, como si se le fuera el aire. Una noche, mientras lo ayudaba con la tarea, lo vi mirando fijo un punto en la pared. No estaba distraído, estaba escuchando. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo: me está preguntando si puede entrar. No me atreví a preguntarle quién, y mi hijo ya estaba grande como para tener amigos imaginarios. Coincidirán conmigo en eso. La mañana más aterradora fue un sábado. Mi esposa estaba en la cocina preparando café y yo subí a despertar al niño. Cuando abrí la puerta lo vi dormido, pero en la pared, escrita en letras un poco más grandes pero remarcadas, como si lo hubieran escrito una y otra vez. No sé si me van a creer,
Ni mi mamá lo hizo, pero les juro por mi hijo que decía en la pared: ya viene por él. No sé cómo explicarlo, pero esa frase, por supuesto, no se sentía como las anteriores. Además, parecía más reciente, más oscura, como si lo hubieran escrito esa misma madrugada. Y ese mismo día empacamos lo básico y nos fuimos a casa de mis suegros. Volvimos días después solo para recoger lo que faltaba. No quisimos terminar el contrato ni intentar recuperar el depósito. Fue dinero perdido. Hace poco un amigo que vive cerca me dijo que después de varios años vacía, la casa por fin se rentó. Le deseo suerte a quien sea que ahora vive en ella. Gracias por seguir con nosotros, comunidad, por ser de esos poquitos que llegan hasta este punto y que de manera instintiva buscan estas historias que la gente normal prefiere no escuchar. Recuerden que nosotros las oímos porque nos atraen, porque de alguna forma nos recuerdan que seguimos vivos. No olviden pasar al video especial por los 2 millones para contarnos cómo llegaron a esta comunidad y así podrán participar por uno de los 10 libros autografiados que enviaremos a cualquier parte del mundo. No dejen de comentar, por favor, se pueden ganar uno de 10 libros. Y si alguna vez han vivido algo en un lugar que ahora evitan o que todavía les aterra recordar, cuéntenoslo. Pueden enviarlo a mirelatodelanoche@gmail.com, lo leeremos con atención y tal vez se convierta en parte de la próxima recopilación. Por ahora continuamos. Esta noche todavía hay más historias. Hola comunidad, me llamo Teresa y vivo en Guadalajara. Esto que les comparto sucedió hace unos años, cuando compramos la casa en la que seguimos viviendo. No es una casona enorme ni nada por el estilo. Más bien es una construcción vieja, con pasillos angostos que de repente terminan en una pared, puertas que no coinciden entre sí y techos que cambian de altura de habitación en habitación sin una razón clara. El dueño nos dijo que había sufrido varias remodelaciones desde los años 50 y que por eso los planos no siempre cuadraban. Se rió cuando lo dijo, como quitándole importancia, pero a mí me quedó una sensación incómoda, como cuando mueves un mueble y notas que el piso de abajo no es del mismo tamaño. Aún así nos encantó. Está cerca del centro, la calle es tranquila y tiene árboles grandes que dan sombra todo el día. Y algo que me atrapó desde la primera visita fue el silencio. En cuanto cierras la puerta, el ruido de la calle se apaga casi por completo. La habitación que más ilusión me hacía estaba en la planta alta. Quería convertirla en estudio de costura porque entra mucha luz por la tarde. Tenía un librero empotrado, de madera muy vieja, con una capa de polvo tan uniforme que parecía pintado. Un sábado ya instalados, mi esposo y yo decidimos quitarlo para pintar esa pared. Al despegarlo noté un aire como más frío que salió de atrás, como si hubiéramos abierto una ventana oculta. Detrás del librero había un armario empotrado que no aparecía en los planos que nos dieron. La puerta estaba hinchada por la humedad y tenía un cerrojo oxidado como los de las puertas que dan a las calles, que se usan para asegurar la puerta desde uno de los dos lados, con marcas de haber sido forzado alguna vez. Del interior salió un olor entre dulce y agrio, madera mojada y perfume antiguo, ese perfume de cajón que se pega a la tela y no se va. Abrirlo nos tomó tiempo. Cuando por fin lo logramos, el primer golpe fue visual. Ropa muy antigua, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera guardado apenas el día anterior. Vestidos largos de tela gruesa, trajes de hombre con chaleco, un sombrero de ala ancha y 2 pares de zapatos de cuero gastados en las puntas. Lo raro no era solo la época, sino que casi no tenían polvo. Toqué una manga con la punta de los dedos y me quedó el olor del perfume en la yema, como si la tela todavía lo soltara. Revisamos pieza por pieza, más por curiosidad que por otra cosa. En el fondo del armario había una caja de cartón en buen estado, sin moho ni manchas de agua. Adentro, un montón de fotografías instantáneas. Todas, y cuando digo todas es todas,
estaban tomadas dentro de la casa. En la sala, el comedor, la escalera principal, el pasillo de arriba, una esquina de la cocina que reconocí por las losetas. En las imágenes aparecían personas que por supuesto no conocemos. En muchas la gente estaba de pie, mirando hacia la cámara pero con cara de no querer estar ahí. En otras, en la mayoría, de espaldas, con una mano levantada, siempre cubriéndose la cara. Y en varias apenas se veía un hombro en un marco de puerta, una mano agarrando el barandal, una silueta desenfocada al fondo. Parecían personas ajenas a la casa, visitantes. Esa noche, ya con la casa en calma, extendimos todas las fotos sobre la mesa del comedor. Empezamos a ordenarlas por habitaciones. Nos dimos cuenta de que había elementos repetidos. Un mismo sillón que ya no existe, una lámpara de pie, un cuadro de flores que nadie dejó cuando nos entregaron la casa. Y en más de la mitad, en algún rincón, apareció una sombra muy alargada, como si alguien estuviera parado fuera del encuadre, y el flash apenas lo alcanzara a dibujar. Otra cosa nos llamó la atención. Algunas fotos mostraban ángulos que ya no existen. Por ejemplo, una de la sala enseñaba una ventana grande detrás del sofá. En la casa actual, ese muro es completamente sólido. En otra se veía una escalera y detrás de la mujer de espaldas, un pasillo iluminado donde ahora solo hay pared. Mirando con más calma notamos detalles que al principio se van. Escrituras muy pequeñas en el margen blanco de las fotos. Parecían fechas cortas o iniciales. En una, por ejemplo, decía T.710 y en otra decía D.6 AM, como si alguien hubiera estado registrando la hora de cada fotografía. En el reverso de una foto con pluma azul solamente decía 26/12/26. Las fotografías parecían contar la historia de las remodelaciones de la casa, su historia, como un registro de cada nueva cicatriz. Las guardamos de nuevo en la caja para que no se maltrataran, y lo pusimos arriba de él, con la intención de llevarlo después a otro lado. Como ese espacio sería mi estudio, había muchos contenedores de esos donde guardo mi material. El armario lo cerramos con llave. Para mayor seguridad, mi esposo movió un mueble pesado frente a la puerta. Sí, los dos pensamos en eso. Seguridad. ¿De qué? No sabíamos realmente, pero inconscientemente sabíamos que queríamos que estuviera bien asegurada la puerta, que no se pudiera abrir desde adentro. Por si las dudas, recuerdo que me dijo. Yo me quedé con el olor en la nariz toda la noche, un olor dulce y a la vez como agrio, pegado a los dedos. Al día siguiente, mientras probaba mi máquina en la mesa del estudio, sentí el cuarto un poco más frío que el resto de la casa. No es algo que pueda medir con un termómetro, pero uno conoce su casa. Me acerqué al armario y sin tocarlo, noté que el listón de satín que colgué en la chapa se movía muy leve, como cuando te llega una corriente de aire, pero no había ventanas abiertas. A la semana siguiente, una tarde, subí con café para avanzar con unas bastillas de algo que estaba tejiendo. Siempre pongo música bajito de Juan Gabriel en el teléfono, nada raro. Estaba en eso cuando escuché un clic, breve, seco, como el de una cámara, como si alguien acabara de hacer una foto. Me detuve. Pensé que sería mi teléfono, pero estaba en modo avión. Esperé y no se repitió. No le dije a mi esposo para no quedar como exagerada. Esa misma noche, después de cenar, me dio curiosidad revisar otra vez las fotografías. Las saqué del contenedor y me puse a mirarlas de pie junto al comedor. Conté una más, y aún sin verlas a fondo, me estaba muriendo de pánico, pensando lo peor, imaginando una foto nueva que podría aparecer. En efecto, había una foto que no había notado antes, pero por suerte no aparecía yo. Si eso hubiera pasado, me moría del susto en ese mismo instante.
Conforme pasaron los días me fui fijando en cosas chicas, en detalles pequeños. La temperatura del cuarto cambiaba sin relación con el clima de afuera. A veces a media tarde, cuando el sol le pega a la ventana, el aire del estudio estaba fresco, casi como si hubiera un ventilador prendido a todo lo que da y se ponía helado. Otras, al anochecer, se sentía un calor agobiante, y ese olor dulce del armario salía, como si la madera sudara ese perfume. Hubo una ocasión en que, al entrar, sentí que el piso vibraba muy leve, un temblorcito. Pensé que era un camión pesado que iba pasando, pero no se escuchaba nada en la calle. Volteé al armario clavado y juraría que la bisagra superior estaba un poquito separada, lo justo para que se vea una línea más oscura en el borde, como si la madera hubiera cedido. No quise tocarlo, no me atreví, la verdad. Un domingo vinieron mis suegros a comer. Mientras subía platos al estudio, yo uso esa mesa para cortar y a veces ahí dejo cosas cuando la cocina se llena. Mi suegra se quedó parada junto a la puerta del cuarto. «Qué bonito tu estudio, hija», dijo. «Nada más que tiene un olor raro, ¿no? Como a ropero viejo, de viejita». Le contesté que ya estábamos ventilando, que se le iba a quitar. Ella se acercó al armario y cuando lo iba a tocar, escuché claramente que dijo: «¡Ay! Hay alguien adentro». Le pregunté que qué había dicho y mi suegra solo caminó hacia atrás. «No, nada, hija. Ideas de señora que me dan, nada más». Le dije que si quería se lo podía mostrar y dijo que no rotundamente. Y con el primer pretexto que tuvo me dejó sola ahí en mi estudio de tejer. En cuanto se fueron bajé el mueble pesado y me acerqué. Pegué la oreja a la tabla y no escuché nada. Toqué la puerta con los nudillos. Fue un toque leve, más por nervio que por otra cosa. Sentí el golpe volver, ahogado, como si hubiera mucho espacio atrás, como si fuera el eco, como si fuera la puerta hacia un pasillo profundo. Volvimos a asegurar los clavos y mi esposo agregó 2 más. Esa noche, mientras veíamos una película, otra vez escuchamos el clic muy claro desde arriba. Nos miramos los dos, pausamos la película, subimos juntos y prendimos la luz. No había nada fuera de su lugar. La puerta del armario seguía clavada. El mueble seguía pegado. Revisamos toda la casa, ventanas cerradas, chapa de la puerta principal en su sitio. Todo estaba bien, pero había sido muy claro el sonido, y ahora mi esposo podía comprobarlo. Había sido el clic del obturador de una cámara. A los pocos días, y sin haber tocado la caja de fotografías para nada, encontré una más por la casa, sola, debajo de un escalón de la escalera. Estaba muy movida, pero parecía, de forma casi abstracta, nuestra sala, la que habíamos llevado, con nuestro sofá azul, no con el viejo de las otras fotos. La toma estaba además un poco caída, como si alguien la hubiera tomado deprisa mientras corría. La dejé en la mesa y respiré hondo para no alarmarme. Cuando llegó mi esposo le enseñé la foto sin decir nada. La vio un largo rato. «No te preocupes, seguramente esta es de alguien más. Seguramente no la habías visto. ¿Te acuerdas que el vendedor nos dijo que había vivido mucha gente aquí? Esta casa está llena de recuerdos, de memorias de todas esas familias que la casa va a ir escupiendo poco a poco, que nos va a ir mostrando. No te preocupes». Esa fue su única respuesta. Eso fue lo único que comentó. No sé si a él le convenció de algún modo, pero definitivamente no me tranquilizó. La guardamos con las demás fotos en la misma caja. Esa noche, antes de dormir, le pedí que volviéramos a clavar la puerta, a asegurarla. Y sí, ya estaba clavada, pero lo hicimos otra vez, más abajo. Pusimos también una L metálica en la esquina. Nada drástico, solo para
reafirmar más la puerta. Pasaron unas semanas en calma. Ya no dejé telas sobre la mesa del estudio en la noche, mejor las guardaba en un cajón. Tampoco quise dejar espejos frente a la puerta del armario. Cerraba las cortinas al atardecer. Son pequeñas manías que uno adopta sin darse cuenta. El día que volvió a pasar algo grande fue entre semana, ya de noche. Estábamos viendo noticias cuando arriba sonó un golpe sordo, más fuerte que otras veces. Subimos rápido, corriendo. El estudio tenía la luz apagada. Al encenderla, vimos la puerta del armario abierta de par en par. No rota, no arrancada, abierta. Los clavos seguían en la madera, pero alrededor estaba astillada como si se hubiera hinchado y luego cedido. El mueble que habíamos dejado enfrente estaba un poco corrido, apenas centímetros suficientes para permitir la apertura. En el suelo, sin tiradero, estaban puestas las prendas antiguas y las fotografías extendidas como si las hubieran aventado ahí. Mi esposo reunió rápido las fotos con las manos sin comentarlo y las metió de regreso a la caja. Guardó también la ropa y volvimos a cerrar el armario, esta vez atornillando 2 pletinas cruzadas. Bajamos el mueble y lo empujamos contra la puerta con todo el peso. No llamamos a nadie. ¿A quién se le llama para decirle que un armario que no estaba en los planos se abre solo, que guarda fotografías de la casa, que va tomando más? Al día siguiente fue un día normal, a medias. Trabajo, mandados, comida simple. Subí en la tarde con la idea de recoger mis cosas del estudio. El cuarto olía menos a perfume y más a humedad, como cuando destapas una caja guardada mucho tiempo. Toqué la mesa, pasé la mano por la máquina, guardé los hilos. Antes de irme, sin pensarlo, apoyé los dedos en la puerta del armario. Estaba fría, como una ventana en invierno. Me quedé un momento con la mano ahí, y lo único que escuché fue el ruido normal de la casa, el boiler, un carro a lo lejos, mis pasos de regreso en la escalera. No hemos vuelto a mover ese armario. El estudio sigue siendo mi estudio para tejer, pero a ciertas horas prefiero cerrarlo. A veces, muy de vez en cuando, subo por algo y me llega ese clic breve, como si alguien estuviera probando una cámara detrás de la madera. No lo persigo, no lo quiero investigar. Bajo las escaleras, prendo la luz de la sala y me ocupo de otra cosa. Las fotos siguen guardadas en el mismo contenedor, pero ya no en ese cuarto. Ya las bajamos a la bodega. Tienen una etiqueta que dice varios, para que nadie se ponga curioso y las quiera revisar. Y sí es probable que se pregunten por qué no lo tiramos todo. Y no sabría qué contestar. Supongo que uno aprende a convivir con ciertas cosas de una casa, igual que convive con ruidos o con puertas que se atoran. No sé si eso esté bien o esté mal. Hace poco cenamos con unos amigos y nos empezaron a contar historias paranormales. Al parecer en su casa pasan muchas cosas raras. Les prometo que sin afán de dejarlos atrás, les conté lo que nos pasó a nosotros, lo de las fotos. Cuando terminé la historia me puse nerviosa y me levanté al baño, y al volver escuché cómo mi esposo les decía que la vez que recogió las fotos, cuando se reventó aquella puerta, él había visto una fotografía más, una que me ocultó, una donde estaba yo, tejiendo, de espaldas, que rápidamente la escondió sin que me diera cuenta. Yo fingí no haber escuchado. Hice ruido para que supieran que me acercaba. No quería romperle esa mentira, pero ya en el camino a la casa, le pregunté por qué había dicho eso. Se puso muy nervioso y empezó a sudar. Al final, después de mucho insistir, me dijo que solo se lo había inventado, para que cerrara mejor la historia. Y yo espero poder llegar a creerle, pero no lo sé. No lo sé. No me suena a algo que él haría. Gracias por escucharme, comunidad. Que
Que tengan lindos sueños.